En una de las entrevistas más emotivas y sinceras de su carrera, Seng Torun rompió el silencio entre lágrimas. Frente a las cámaras, el actor decidió confesar lo que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a decir. Su voz temblaba, sus manos no dejaban de moverse, y su mirada reflejaba un peso que había cargado durante mucho tiempo. Cometí un error, uno del que me arrepiento profundamente, fueron sus primeras palabras. El silencio en el estudio fue absoluto. Todos sabían que lo que estaba a punto de decir cambiaría la percepción del público para siempre. Con lágrimas en los ojos, Seng reconoció que había traicionado la confianza de Mahasin Merabe. No intentó justificarse ni minimizar lo ocurrido. La engañé y me duele cada día recordarlo, confesó entre sollozos. Su sinceridad desarmó a todos los presentes. Por primera vez, el actor que siempre se mostró fuerte y reservado, revelaba su lado más humano. La confesión, inesperada y dolorosa, recorrió el país en cuestión de minutos. Seng explicó que durante un momento de debilidad tomó una decisión de la que se arrepentirá toda la vida. No hay excusa para el daño que causé, dijo mirando al suelo. Contó que su relación con Mahasin había sido una de las más importantes de su vida. Era mi refugio, mi paz, y la lastimé, agregó. Sus palabras conmovieron no solo a sus seguidores, sino también a quienes lo criticaron en el pasado. El arrepentimiento en su voz era imposible de disimular. La entrevista, transmitida en vivo, se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Los clips de su confesión circularon por todas las plataformas. Millones de personas comentaron la valentía de Seng al hablar con tanta transparencia. Otros, sin embargo, cuestionaron por qué había esperado tanto tiempo. Pero lo cierto es que el actor no buscaba justificar su error, sino cerrar una herida abierta. No lo hago para limpiar mi imagen. Lo hago porque necesito perdonarme, aseguró. A lo largo de su declaración, Seng recordó momentos felices junto a Mahasin. Describió su sonrisa, su forma de mirar, su paciencia infinita. Era la persona que me hacía sentir en casa, dijo, con la voz quebrada. Cada palabra estaba cargada de nostalgia. No valoré lo que tenía, y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. La sinceridad de su discurso provocó lágrimas también en el público. Nadie podía permanecer indiferente ante una confesión tan cruda. En un punto de la entrevista, el presentador intentó consolarlo, pero Seng prefirió seguir hablando. Sé que fallé, y lo acepto, repitió varias veces. Explicó que su error no fue solo una traición, sino una ruptura de confianza. Cuando engañas a alguien que te ama, no solo rompes su corazón, también destruyes una parte de ti mismo, declaró. Esa frase se volvió viral en cuestión de horas. Miles de personas la compartieron como una reflexión sobre el amor y el arrepentimiento. Seng reveló que no había vuelto a tener contacto con Mahasin desde la separación. Respeto su silencio. Entiendo su distancia, dijo. Sin embargo, no ocultó su deseo de que algún día puedan hablar de nuevo, no para justificarme, sino para mirarla a los ojos y pedirle perdón de verdad. En ese momento, las lágrimas volvieron a brotar. Era evidente que, a pesar del tiempo, el sentimiento seguía vivo. Su confesión no era solo una disculpa pública, era una liberación emocional. Los seguidores de ambos reaccionaron con sorpresa. Algunos aplaudieron la valentía de Seng, mientras otros defendieron a Mahasin con mensajes de apoyo.
Las redes se llenaron de comentarios, memes y debates. Muchos coincidieron en que se trataba de una de las entrevistas más honestas del año. Pero más allá del escándalo, lo que más impactó fue la humanidad detrás de las palabras. Un hombre enfrentando sus errores sin filtros ni excusas. Mahasin, por su parte, no emitió ninguna declaración tras la confesión. Su silencio fue interpretado como una muestra de madurez y respeto. Ella no necesita responder. Su silencio habla por ella, comentó un periodista. A pesar de no estar presente, su nombre resonaba con fuerza en cada rincón del país. Todos esperaban saber si habría una reconciliación o si el perdón ya era imposible. Pero la actriz prefirió mantener la distancia, fiel a su estilo elegante y reservado. Durante el programa, se proyectaron imágenes de la pareja en sus mejores momentos. Risas, miradas y abrazos que ahora parecían ecos de un pasado feliz. Zeng las observó con tristeza. Ver esto duele, pero también me recuerda lo que fui capaz de destruir, dijo con la voz entrecortada. Fue uno de los instantes más duros de la transmisión. Incluso los técnicos del set admitieron haber sentido un nudo en la garganta. La emoción era palpable en el aire. Después de la entrevista, Zeng desapareció temporalmente de las redes sociales. Sus representantes confirmaron que necesitaba tiempo para reflexionar. Sin embargo, los medios no dejaron de hablar del tema. Programas de televisión, portales digitales y revistas dedicaron portadas enteras a su confesión. El actor que se atrevió a pedir perdón, titularon algunos. Otros fueron más críticos, pero nadie pudo negar el impacto que generó su sinceridad. La noticia trascendió las fronteras del país. Medios internacionales destacaron el gesto del actor turco, calificándolo como un ejemplo de vulnerabilidad pública. Las imágenes de Zeng llorando frente a las cámaras fueron reproducidas millones de veces. Lo que comenzó como una entrevista terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático global. Todos merecemos una segunda oportunidad, escribió un seguidor en redes. Esa frase se repitió en miles de comentarios. El arrepentimiento de Zeng no fue teatral ni estratégico. Se notaba que cada palabra salía del alma. A veces tienes que perder lo más valioso para entender lo que tenías, confesó. En esa frase resumió su historia, la de un hombre que amó, falló y ahora intenta sanar. Sus lágrimas no eran de culpa mediática, sino de dolor genuino. Al palpo. Esa autenticidad fue lo que tocó el corazón de millones de espectadores. Con el paso de los días, la conversación se transformó en un debate sobre la fragilidad humana. Psicólogos, expertos y artistas comentaron la importancia de reconocer los errores. Algunos incluso calificaron el gesto como terapéutico. Aceptar tus fallos públicamente es una forma de sanar, escribió una columnista. Lo que parecía un escándalo amoroso terminó convirtiéndose en una reflexión colectiva sobre el perdón y la redención. A pesar de la tormenta mediática, Zeng mantuvo su postura. No busco limpiar mi imagen, solo decir la verdad, reiteró en un breve comunicado posterior. Su tono fue sereno, diferente al del día de la entrevista. Parecía haber encontrado una paz interna. Sin embargo, no negó que aún siente culpa. Hay errores que se perdonan, pero no se olvidan, expresó. Esa frase se volvió tendencia en cuestión de minutos. Mahasin fue vista días después, en un evento público, tranquila y sonriente. Aunque no hizo referencia directa al tema, su serenidad llamó la atención de todos. Algunos interpretaron su actitud como una señal de que había encontrado su propio cierre emocional. No necesito que nadie sufra por mí, dijo cuando le preguntaron por su estado. Esa frase fue suficiente para que sus seguidores entendieran que había decidido seguir adelante. La historia entre Zeng y Mahasin
ha dejado una marca imborrable en el público, no solo por la intensidad de su relación, sino por la honestidad con la que ambos han enfrentado el pasado. Su historia es una mezcla de amor, error y redención. Una historia que recuerda que incluso las estrellas más brillantes pueden caer, pero también levantarse. Y que a veces la verdadera fuerza está en reconocer la fragilidad. Con su confesión, Seng Torun no solo pidió perdón a Mahasín, sino también a sí mismo. En su rostro se leía alivio, dolor y humanidad. No sé si ella me perdonará, pero al menos hoy puedo mirarme al espejo, dijo al finalizar la entrevista. Esa última frase cerró uno de los momentos más impactantes del año. El público, conmovido, entendió que no estaba viendo a un actor, sino a un hombre arrepentido.